están? Buenos días, hermanos. Un gusto verlos a todos. ¿Qué tal si empezamos el servicio dándole un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Para Él y solo para Él sea toda la gloria, todo lo que vayamos a hacer aquí en la iglesia. Así que les invito, hermanos, a que me acompañen a Romanos 8. Vamos a estar leyendo el versículo 26 y 27. Romanos 8. Desde el 26 al 27. Porque leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros creemos que tenemos un Dios trino. No seguimos ni solo al Padre, ni solo al Espíritu, ni solo al Hijo. Son tres en uno y la gloria sea para Él. ¿Ok? So, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Romanos 8, 26 al 27. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Vamos a estar orando por los enfermos y vamos a estar orando por nuestra hermana Amy, que cumplió años esta semana. Gracias al Señor por su vida, que Él es bueno y grande es su misericordia. Así que incline su rostro y oremos. Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti, Padre, confiando, Señor, de que tú escuchas nuestras oraciones, Padre, que tú escuchas las oraciones de tus hijos, Padre. Y, Señor, queremos darte las gracias por habernos permitido estar hoy acá, Padre, exaltando, alabando tu santo nombre, Señor, exaltando el nombre de Cristo, exaltando el santo nombre de tu Espíritu, Padre. Sabemos, Padre, de que tú conoces, Señor, nuestras dolencias, conoces nuestras cargas, conoces, Padre, las cosas que pesan, Señor. Y te pedimos a ti, Padre, que tú ayudes a aquellos, Señor, hermanos que están enfermos, Padre, que están pasando en momentos difíciles, Señor, que seas tú con ellos, Padre. Tú que conoces, Padre, te pedimos, Padre, que nos des a nosotros, Señor, la fortaleza de orar por ellos, Padre, de pedirte a ti, Señor, acercarnos a pedirte por ellos, Padre. Si es tu voluntad, Señor, que tú, Padre, los sanes bajo, Señor, tu voluntad y a tu tiempo, pues tus tiempos son perfectos, Señor. Padre, te damos gracias por Amy, Señor, que estuvo cumpliendo años, Padre, en esta semana, Señor. Te ponemos en tus manos, Padre, que tú la sigas dando, Señor, esa sabiduría que solo tú puedes dar, Padre. Ese crecimiento, Padre, en tu palabra, Señor. Que, Padre, que ella, Señor, siga reflejando a Cristo, Señor, en todo lo que hace, Padre. Y gracias por sus padres, Señor, hermano Sergio, hermana Ingrid, Señor, sus hermanas, Padre, de ella, Señor. Que tú la sigas guardando en todo, Padre, y que ella siga confiando en Cristo Jesús, pues tú eres nuestro Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. Ahora te pido, Señor, en esta hora que va a ser impartida tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablando a los corazones por medio del Espíritu Santo, Padre, que sea el Espíritu Santo, Señor, trayendo convicción a los corazones, Padre. Que sea el Espíritu Santo dando tu palabra, pues Él nos lleva a toda verdad por medio de la palabra que fue inspirada por Él a los santos hombres en su momento. Señor, te pido en esta hora que no sean pensamientos míos, que no sean, Padre, lo que yo sé, sino tu palabra que sea, Padre, impartida a tu iglesia. Señor, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza y me ayude, Señor, a poder predicar en esta hora de tu santa palabra. Gracias en todo, gracias te damos, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor, mis hermanos, es bueno para con nosotros.
Creo que si dijéramos que el Señor no es bueno, qué ingratos seríamos, ¿no? El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres. El Señor nos ha visto y es por su gracia, por su poder, por su espíritu que ahora estamos aquí. No fue un deseo suyo, fue el Señor que puso ese deseo en su corazón para poder venir. Ahora vamos a estar hablando, mis hermanos, acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Pero debemos de entender unas cosas. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos, comparto unas palabras que decía el pastor MacArthur, donde decía que le dolía en su corazón el ver cómo muchas congregaciones, en ver cómo muchos movimientos han apartado al Espíritu Santo prácticamente o le atribuyen cosas que no son. Y eso, mis hermanos, es peligroso, porque es muy peligroso el blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso conlleva a muerte espiritual. Por lo tanto, mis hermanos, miremos que la Trinidad ha sido prácticamente, es una enseñanza vital para el cristianismo. En el siglo III vemos que Arriano se levanta en contra de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Pero los santos hombres, los padres de la iglesia en ese entonces atacan tal herejía en contra de Arriano, lo que hoy conocemos como arrianismo. Y muchas sectas hoy son igual que ellos. Podemos hablar de los unicitarios que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Ellos dicen que no existe la Trinidad. Tenemos a los testigos de Jehová que no creen en la Trinidad tampoco, creen que el Espíritu Santo es una fuerza, cuando sabemos que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza. Y estos conceptos erróneos sobre la identidad del Espíritu Santo, mis hermanos, llevan a muchas personas a ver al Espíritu Santo como una fuerza mística, ¿verdad? Que no lo es, o una fuerza impersonal. Debemos de entender que no lo es. El Espíritu Santo es una persona. Nos debemos de dirigir al Espíritu Santo como una persona. Debemos de orar al Espíritu Santo como una persona, mis hermanos, porque es una persona de la Trinidad. Entonces, sabiendo estas cosas, mis hermanos, de que podemos caer en este tipo de cosas que no son agradables delante del Señor, debemos de tener estos conceptos bien arraigados en nosotros. La doctrina, mis hermanos, es muy importante. Es importante predicarla y es importante también vivirla. La palabra de Dios va de las dos formas. No solo se puede pensarla, estudiarla y quedarse así. Debemos de actuar y debemos de tratar cada día con la fuerza que el Espíritu Santo nos da a poder vivirla. Miremos qué dice, mis hermanos, la Biblia acerca de la identidad del Espíritu Santo. Dicho de una manera sencilla, la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es una persona divina con una mente, emociones y voluntad. El Espíritu Santo, mis hermanos, como tercera persona de la Trinidad, no es un poder ni una fuerza, como ya lo dije. La Escritura le atribuye una personalidad distintiva, al igual que al Padre y que al Hijo. Y si vemos en Mateo 3, 16, 17, podemos ver la Trinidad en estos versículos. Cuando Mateo escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo que da la palabra, él dice: después de ser bautizado, Jesús, estamos viendo la persona de Jesús, salió del agua inmediatamente y los cielos abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios. Vemos a la persona del Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí está Dios diciendo: y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo en quien me he complacido.
En Juan 14, 16, 17, el Señor hablando nos dice estas palabras: entonces yo rogaré al Padre, Cristo rogará al Padre y les dará otro consolador. Recordando que el Señor es también el consolador. En ese momento que él estaba en la tierra, consolaba a sus discípulos, a sus apóstoles, y él, ¿verdad?, hacía grandes cosas. Para que esté con ustedes para siempre. No promete al Consolador para un momento. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los hombres de Dios por momentos, ¿verdad? Cuando los inspiraba a escribir estas cosas o cuando tenían que hacer muchas cosas, pero luego el Espíritu Santo subía de nuevo al Padre. No se quedaba, pero el Señor Jesucristo en su gran amor nos da esta promesa y nos deja saber que el Espíritu Santo, cuando nos regenera, cuando nos salva, Él permanece en nosotros para siempre, no por un momento, sino que para siempre en nosotros. Y en el versículo 17 Juan dice, es decir, Jesucristo hablando, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Mis hermanos, debemos de tener esta perspectiva, debemos de tener en muy alta gloria al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no es menor que el Hijo, no es menor que el Padre, el Hijo no es menor que el Padre no es mayor que, es un solo Dios que obra en nosotros en tres personas. Sí, una sola esencia, ninguno de los tres piensa diferente, sino que es la esencia de Él y que trabaja en nosotros como tres personas, y lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque debemos de darle el lugar prominente, correcto al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, mis hermanos, no se le pueden atribuir obras que no son. Y cuando vemos que lo distorsionan, que hacen cosas que no son, deberíamos de gemir, como dice el salmista en el Salmo 69:9, el celo por tu casa me consume, sobre mí ha recaído los insultos de tus detractores. Mis hermanos, no podemos tolerar el que blasfemen en contra de Dios, ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, o usar el nombre de Dios en vano, mis hermanos, porque es un ataque a la Trinidad. Debemos de tener esto en mente siempre. Hay muchas distorsiones que podemos enumerar acerca del Espíritu Santo que muchas sectas o denominaciones hacen. Miremos, por ejemplo, me encanta que el pastor Pablo Deiros en su libro El Espíritu Santo Hoy pone una lista de cómo se puede distorsionar el Espíritu Santo. Y quiero leer lo que él dice, porque quiero que él lo diga, él lo dice mejor que yo. Y quiero que escuchen de las formas que podemos distorsionar el Espíritu Santo. Él comienza con el emocionalismo al principio. Dice que el emocionalismo, las emociones, son experiencias complejas de carácter consciente que despiertan respuestas fisiológicas y psicológicas, tanto placenteras, lo sabemos, como no placenteras, y que habitualmente se hallan caracterizadas por fuertes sentimientos, tensión, excitación. Pero debemos aclarar, dice el pastor Pablo, aclarar que las emociones no son malas, y lo sabemos, pero el emocionalismo como distorsión de las emociones sí lo es. Hay veces que le atribuimos al Espíritu Santo emociones que no son, y decimos, no, el Espíritu Santo me está moviendo a hacer tales cosas, y la verdad que no lo es falso. Y él pone como segundo el activismo. Déjeme explicarle por qué el activismo. Él dice que el activismo es una distorsión de la acción humana que hace de ella un fin en sí mismo. Quizás por esto mismo el activismo desplaza la acción del Espíritu Santo por la actividad en sí. Lo que está diciendo es que generalmente de gestión puramente carnal,
De este modo, la actividad en cuestión se torna en el centro, en lo más importante, mientras que el espíritu que la genera es marginado o no tomado en cuenta. Lo que él está diciendo es que el activismo no es compatible con el desarrollo de una auténtica espiritualidad, ya que centra su acción en sus propios recursos y eficacia. Y distorsionamos al Espíritu Santo con tal cosa. Él pone como tercero el organizacionalismo. ¿A qué se refiere con esto? Él dice que la organización es toda recta disposición o correcto ordenamiento de los medios para alcanzar un fin determinado, y es correcto. Pero el organizacionalismo hace de la organización un fin en sí mismo. Cualquier grupo social presenta un cierto grado de organización. Bueno, en el sentido de configurar una estructura administrativa y funcional con fines determinados. Pero cuando el Espíritu Santo es desplazado de la organización, se cae en organizacionalismo. Esto resulta en la marginación del Espíritu, cuando no en el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, como nos deja saber Mateo 12:31, que nos dice: por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y esto nos lleva, mis hermanos, a tener cuidado, a no atribuirle cosas al Espíritu Santo que no son de Él. Y el pastor Pablo Deiras pone también que el subjetivismo, y pone de esta forma: el subjetivismo es un sistema que no admite otra realidad que la del sujeto pensante, y reduce toda existencia a la existencia del yo. ¿Han escuchado eso? El yo declaro, el yo te bendigo, el yo proclamo y se hará. A eso lleva el subjetivismo. El pastor Deiras dice que el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto que conoce. Entonces, el subjetivismo señala que hay una verdad, pero que no tiene una validez limitada o relativa, siempre sujeta a las limitaciones y alcances del sujeto que lo conoce. De este modo, dice, la subjetividad individual deja de ser intérprete de la verdad para constituirse en matriz y patrón de la misma. Entonces, el subjetivismo sostiene que es únicamente la subjetividad del individuo, su conciencia íntima, la fuente de todo valor religioso, lo cual es una distorsión de la palabra de Dios. Y él termina con esto y pone el sentimentalismo. Y es algo, mis hermanos, que pasa en las congregaciones. Él dice que los sentimientos juegan, y lo sabemos, un papel muy importante en la vivencia y expresión de la fe. Los sentimientos son esas pautas duraderas de las disposiciones emocionales sustentadas por las personas individuales en relación con otras personas, objetos o ideas. De todos los sentimientos, el religioso es el más profundo, y lo sabemos, ¿verdad? E influyente. Quizás por ello mismo es el más expuesto a ser corrompido cuando lo distorsionamos. Y corrompido y distorsionado. Cuando esto ocurre, dice el pastor Deiras, en lugar de un sentimiento religioso sano, caemos en un sentimentalismo religioso enfermo. Esta forma de sentimentalismo significa pensar que la fe y la práctica cristiana pasan exclusivamente por una exagerada sensibilidad en el imperio de los sentimientos. Son exclusión de la reflexión y razonamiento lógico. Esto ocurre cuando se da una devoción sentimental al Espíritu Santo, carente de todo fundamento bíblico y de una sólida reflexión teológica. Cuando atribuimos sentimientos errados nuestros a las Escrituras, las distorsionamos. Es necesario entender que cuando Jesucristo dice que el Espíritu nos llevará a toda verdad, es porque el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad a aquellos que somos hijos de Él.
Si no eres hijo de Él, estás en la carne, por lo tanto no puedes entender las cosas del Espíritu. Es necesario que nazcas de nuevo, que seas regenerado para poder ser hijo de Él y entender la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta para nosotros. Por lo tanto, nosotros estamos subordinados a la palabra y la palabra no se subordina a nosotros. Cuando entendemos estos conceptos, le ponemos a la palabra en lo más alto que podamos, porque ella es la que nos dirige, ella es la que nos lleva a toda verdad. Es por medio de ella que podemos conocer la redención, es por medio de ellas que podemos ver la obra de Cristo, es por medio de la palabra que podemos ver la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, mis hermanos, nos lleva cada día a apreciarla cuando inquirimos en ella, cuando entramos en ella, cuando buscamos de ella, cuando la leemos y cuando la apreciamos en nuestros corazones y deseamos que el Señor hable por medio de ella a nosotros. No necesito que un profeta venga a hablarme, no lo necesito. Ya los profetas han hablado inspirados por medio del Espíritu Santo y lo que ellos hablaron está en la palabra. No necesito que un hombre venga a decirme lo que me va a pasar mañana porque es mentira. La palabra me dice que el mañana es incierto para mí, pero que el presente está hoy en Cristo y que el futuro está en Cristo Jesús. Y si quiero conocer el futuro, debo de entrar en las Escrituras y ellas me los enseñan por medio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es tan grande, mis hermanos, que deberíamos de apreciar cada día de que Cristo no nos dejó huérfano, nos dio al Paracleto, al ayudador, a nuestro abogado, a nuestro intercesor, al que nos guía cada día, al que nos da las fuerzas, al que nos ayuda a mortificar el pecado que mora en nosotros. El pastor John Rea hace un comentario acerca del Espíritu Santo y él dice de esta forma: a medida que el Espíritu Santo, él guía nuestra vida, necesitamos que se nos recuerde constantemente que el carácter moral del Espíritu de Dios es santo. El carácter moral del Espíritu de Dios es santo, santo, santo. A pesar de que ha venido a glorificar a Cristo y no a sí mismo, como lo vemos en Juan 14, 16, 14, deberíamos siempre hablar del Espíritu Santo en forma reverente y honrarlo así como honramos al Padre, al Hijo. Es posible, mis hermanos, agraviar al Espíritu Santo de Dios por medio de calumnias, amarguras y malicias. Es posible. Le podemos mentir al Espíritu Santo como Ananías y Zafira le mintieron en Hechos. Y Pedro no le dice, ¿por qué me mentiste? Le dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? A una persona refiriéndose. El Espíritu Santo, mis hermanos, nosotros podemos mentirle. Y es peligroso. Es muy peligroso. El Espíritu Santo es Dios. Tiene lo mismo que Dios. Él es omnisciente, igual que Dios. Él es omnipotente, igual que Dios. Y Él es santo, santo. Y debemos de glorificarlo, al igual que glorificamos al Hijo y al Padre. Miremos, mis hermanos, ¿por qué quiero enfatizar en esto? Y por qué es necesario que tengamos una comprensión del Espíritu Santo para entender cómo nos ayuda, cómo es el ayudador nuestro, cómo Él nos ayuda en las oraciones que vayan dirigidas al Padre y que nuestras oraciones sean correctas delante del Padre. Estamos aprendiendo los domingos, ¿verdad?, anteriores, que el pastor nos está enseñando cómo debemos de orar. Y tenemos la oración modelo del Padre Nuestro y estamos aprendiendo, pero también, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos ayuda, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a ver las Escrituras y nos ayuda, nos enseña y nos lleva a entenderlas. Sin el Espíritu Santo, el hombre carnal, el hombre natural no puede entender las Escrituras, pero aquel que tiene al Espíritu Santo, él, el que ha sido nacido de nuevo, regenerado, tiene salvación, puede entender la palabra de Dios. Miremos entonces, mis hermanos, cuál es la obra del Espíritu Santo. Ya vimos lo que no es el Espíritu Santo y cómo el hombre, hay sociedades, ¿verdad?, sectas que pueden llevar a distorsionar lo que en realidad es. Miremos entonces cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo ha estado desde el principio.
En el principio, ¿verdad? Cuando el Señor crea los cielos y la tierra, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre ha estado, ¿verdad? Pero miremos la obra junto con Cristo que hace en nosotros. La primera obra del Espíritu Santo en el hombre es que nos convence de pecado. Para tú venir a Cristo, reconocer a Cristo como tu Salvador, debes de reconocer que eres un hombre pecaminoso, que por naturaleza eres pecador, que si no estás en Cristo estás destituido de la gloria de Dios. Gracias al Padre y al Hijo que nos ha dado al Espíritu para que nos convenza de pecado. Mis hermanos, no existe el superhombre. Falso, mentira, lo que Nietzsche habló es pura herejía, no es cierto. Nosotros, cuando él dice de que podemos matar a Dios en nuestra mente, está diciendo que si decimos que Dios no existe, matamos a Dios en nuestra mente y ahora comenzamos a vivir según la naturaleza y comenzamos a ver aspectos diferentes y ahora nosotros podemos hacer un número de cosas, de reglas. Prácticamente nosotros mismos podemos hacer mandamientos y ser gobernados por esos mandamientos. ¿Qué hombre es bueno para que haga tales cosas y poder dirigirse correctamente en la vida con sus propios pensamientos o mandamientos? Nadie lo puede hacer, mis hermanos. El superhombre no existe. Existe el hombre pobre en espíritu, pero Cristo nos puede ayudar en eso. Cuando nosotros venimos humillados y reconocemos de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo, mis hermanos, el Espíritu Santo actúa en nosotros, porque es Dios el que ha hecho el plan, es Cristo el que nos llama y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y cuando Él venga, dice Jesucristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Mis hermanos, es necesario saber que somos débiles y que necesitamos de Dios en cada instante de nuestras vidas. Nosotros no lo podemos hacer. Nadie es un superhéroe, nadie es un superhombre. El único alto y supremo es Dios. Y en cuanto Él quiso y quiere, ha hecho. ¿Y quién puede decirle por qué haces esto? ¿Qué puede hacer lo creado? ¿Qué puede decir lo creado si somos creación? El Creador, Él, el Altísimo, mis hermanos, hace lo que Él quiere porque Él es el Todopoderoso. Entonces, vemos que el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, cuando nos convence de pecado y reconocemos que somos pecadores, Él ahora es el dador de vida. Necesitamos que el hombre viejo muera para que nazca el nuevo hombre. Esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo con la regeneración o nacimiento de nuevo. Es necesario la regeneración, es necesario renacer, es necesario nacer de nuevo para ser nueva criatura. Y la regeneración, cuando la entendemos, que es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al que le comunica una vida nueva. Esa es la regeneración, mis hermanos. Y yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Algunos que son nuevos en el Evangelio tienen algunas dudas. Debemos de entender entonces de que necesitamos nacer de nuevo, como el Señor se lo deja saber al fariseo en Juan 3. Mis hermanos, cuando el Santo Espíritu nos da vida nueva, nos regenera, Él también nos justifica, y la justificación cambia nuestra situación. Ahora el hombre ante Dios, cuando
es justificado, es declarado justo y no más considerado como un pecador. Esta obra la hace el Espíritu Santo. Mis hermanos, la regeneración transforma nuestro ser moral. Nos transforma de adentro hacia afuera. La regeneración nos transforma no solo moral, sino también espiritual. Y lo primero es necesario a causa de nuestra culpabilidad delante de Dios. Y lo segundo, a causa de nuestra corrupción, el hombre natural sabemos que está muerto en los delitos y pecados, como lo deja saber Efesios 2:1. Pero Él nos da vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sabemos que el hombre natural, mis hermanos, no puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu de Dios. Porque 1 Corintios 2:14, Pablo se lo deja saber a los corintios, pero el hombre natural no puede ser regenerado. ¿Por qué? Porque no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y Pablo se lo deja bien claro a los corintios, porque para el hombre natural, dice Pablo, son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Lo que decía al principio, las cosas espirituales solo pueden discernirse espiritualmente. Nunca podríamos naturalmente, nunca en nuestra naturaleza caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, nunca en nuestros delitos y pecados muertos allá podríamos buscar de Dios. Cuando entendemos esto, que es Dios el que nos ha llamado, porque estábamos muertos, no podíamos oír, es Dios el que nos ha llamado y nos ha traído a Él. Y ahora con el Espíritu Santo nos ha transformado, nos ha regenerado. Y no solo eso, nos ha dado salvación. ¿Qué muerto oye, mis hermanos? Lázaro estaba muerto. Necesitó escuchar la voz de Cristo para poder salir de esa tumba. Asimismo nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gloria de Dios, pero gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo que nos ha llamado y nos ha traído a Él. Ahora podemos glorificarle, mis hermanos. Cantamos, ¿verdad? Cantamos al Espíritu Santo y no son muchas canciones o himnos los que oímos para el Espíritu Santo. Deberíamos escribir canciones para exaltar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo exalta a Cristo. Da gloria a Cristo como Cristo lo deja saber. Mis hermanos, el hombre natural no puede ni ver el reino de Dios ni entrar en él. Es necesario nacer de nuevo. Cuando vemos la charla que el Señor tiene con Nicodemo, Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y no solo se queda ahí, el Señor le dice: ¿cómo tú, siendo un hombre estudioso de la palabra de los fariseos, no sabes estas cosas? No es algo nuevo que el Señor está diciendo. Esto lo dice el Antiguo Testamento. Hermanos, entendemos ahora, porque podemos ver en las Escrituras tales cosas. Y, ¿verdad? Se nos hace más fácil. Tampoco podemos echarle mucha culpa a Nicodemo, ¿verdad? Porque naturalmente él no lo pudo ver. Necesitaba que el Espíritu Santo transformara su ser, que naciera de nuevo para ver las grandezas de Dios. Mis hermanos, es importante
ver que el Espíritu Santo nos sella para salvación. Esto lo vemos en Efesios 1:13 cuando Pablo habla y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no palabra cualquiera, las escrituras, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. Sabemos que en esa época el sello era usado para autenticar, demostrar posesión y protección. El Espíritu Santo nos sella en Cristo como hijos de Dios, pues ahora vivimos bajo su divina protección. Esto echa por tierra al creer de que podemos perder la salvación. Es falso, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo sella para siempre. Cuando el Espíritu Santo nos regenera para siempre. Cuando Él pone la salvación en nosotros, Él la pone para siempre. Ahora andamos en Él, vivimos con Él, ¿verdad? Porque Él está en nosotros. Si te han enseñado que puedes perder tu salvación, te han enseñado muy mal. El Espíritu Santo nos sella para salvación. Y Pablo lo deja muy claro. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, mis hermanos, su gran obra en nosotros no solo nos sella, también el Espíritu Santo nos enseña. ¿Qué nos enseña, mis hermanos? El Cristo Jesús, en Juan hablando, en 14:26, Él dice de esta forma, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él nos recordará todas las cosas. Y sabemos que cuando los hombres de Dios escribieron las Escrituras, ¿verdad? Eran guiados por el Espíritu Santo. Él les recordó todas las cosas de los 3 años andando con Cristo y Él se las enseñó para que las escribieran y ahora nosotros las tuviéramos. Es el Espíritu Santo que siempre ha estado, mis hermanos, viendo cada aspecto de las Escrituras. Por eso decimos por eso le llamamos a este libro las Santas Escrituras, inspiradas por Dios, el Espíritu Santo. Mis hermanos, qué hermoso saber que el Espíritu Santo no solo nos enseña, Él también nos revela su verdad. Y debemos de entender esto. En 1 de Corintios, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 2:12 y les dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, nos enseña, nos revela su verdad y podemos ver las grandezas de Dios. Podemos admirar sus grandes portentos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos las muestra a nosotros. Es tan grande el poder del Espíritu Santo, es tan, pero tan importante para nosotros, mis hermanos, que Él nos guía en todo. Vemos que en Juan 16:13 Jesucristo nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo no puede extraviar a nadie. Nadie se puede perder si el Espíritu Santo está con Él. Las personas que distorsionan el Espíritu Santo, mis hermanos, no tienen al Espíritu Santo. Son atraídos por sentimientos. Ese sentimentalismo que creen que haciendo acciones raras pueden atraer al Espíritu Santo. No es así, mis hermanos. El Espíritu Santo, Él nos da a nosotros el dominio propio. Y teniendo dominio propio, sabemos cómo debemos de comportarnos y actuar. Porque Él no nos ha enseñado. Tan grande es la obra del Espíritu Santo que nos prepara
con dones espirituales. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo, el don del Espíritu Santo. Su Espíritu, mis hermanos, nos da dones espirituales para que podamos servirnos los unos a los otros de la manera que Él desea. Los dones son para que podamos servirnos los unos a los otros de la mejor manera, de la manera que le agrada al Altísimo. Y no solo eso, mis hermanos, el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Si vemos en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas 5. Si vemos en el versículo 22, cuáles son los frutos del Espíritu, pero comparemos, mis hermanos, los frutos o el fruto de la carne. Aquí podemos darnos cuenta, cuando examinamos nuestra vida delante de Dios, cuando hacemos un autoexamen en nosotros, podemos ver cuál es el fruto que nosotros estamos produciendo. ¿Estamos produciendo fruto en la carne o estamos produciendo fruto en el Espíritu? Si vamos un poquito atrás en Gálatas 5, en el versículo 19, Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les deja bien claro esto: resultados de las obras de la carne. Porque las obras de la carne, el que no está en Dios, el que no está en el Espíritu, el que no ha sido regenerado, el que no tiene salvación, si produce, mis hermanos, este tipo de obras, entonces significa que usted no está en Dios, por lo tanto no pertenece a Dios, porque las obras de la carne son bien conocidas, les deja saber Pablo a los Gálatas, las cuales son, las enumera: fornicación, impureza, desilusión, idolatría, brujería, enemistad, contiendas, envidia, ira, contumacia, divisiones, sectarismos. El sectarismo es fruto de la carne y no del Espíritu. Hermanos, seguimos: rencor, homicidio, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si este es el fruto que estamos produciendo, no heredará el reino de Dios. Está más que claro. No podemos, mis hermanos, pensar o decir, no creo. Lo deja bien claro Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo tales cosas. Ahora bien, el fruto del Espíritu Santo en los que están en Cristo Jesús. Pero el fruto del Espíritu, versículo 22, son, como primero pone Pablo, amor. Amor es un fruto que nosotros, mis hermanos, debemos demostrar. Gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué Pablo pone no hay ley? Porque, mis hermanos, ¿qué ley puede a usted, qué infracción ante la ley usted puede cometer si usted se caracteriza con este fruto? Si usted tiene amor, no va a andar golpeando a la gente, ¿no? Si tiene dominio propio, mis hermanos, va a contener su lengua. La lengua causa, mis hermanos, demasiadas divisiones, pleitos, contiendas. Pero si el fruto del Espíritu está en nosotros, tenemos dominio propio, por lo tanto,
tenemos dominio de nuestra lengua al hablar. Y cuando hablemos, nos dice la palabra que hablemos, mis hermanos, lo que es bueno delante de Dios. Estoy parafraseando. Lo que es bueno delante de Dios. Vemos el contraste, mis hermanos. Que si estamos en Dios, si su Espíritu Santo está con nosotros, debemos demostrar este fruto. El fruto son los 9. Cuando hablamos, porque la palabra de fruto, no frutos, ¿verdad? Es fruto. Son todos los que están ahí. Mis hermanos, qué hermoso saber que el Espíritu Santo de Dios es el que produce esto en nosotros. Porque el hombre natural no puede producir estos frutos. Aún nosotros, estando en Cristo, no es que de nosotros venga, es el Espíritu Santo que produce este fruto en nosotros. Debemos de entender eso. Mis hermanos, ahora veamos nuestro versículo de Romanos 8, 26, 27. Si estamos en Cristo, mis hermanos, ahora el Espíritu Santo nos ayuda a orar como debemos de orar. Él pone en nosotros ese deseo, Él pone las palabras correctas para orar. Porque sabemos bien, y Santiago nos deja saber bien, de que pedimos mal y por eso no se nos da. Pedimos conforme a la carne. Debemos pedir según la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer con nosotros. En esa carta de Pablo a los romanos, en ese capítulo 8, mis hermanos, valga la redundancia, ese capítulo 8 se le llama el capítulo del Espíritu Santo, porque ese capítulo habla extendidamente acerca del Espíritu Santo. Y podemos ver lo que Pablo escribe ahí. Antes de ir a nuestro versículo, si vemos en el versículo 2, que Pablo dice de esta forma: porque la ley del Espíritu de vida que está en Jesucristo te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque nos dio vida. La ley del Espíritu de vida de Cristo versus la ley del pecado. Si vemos en el versículo 4 y 5, no podemos andar conforme a la carne porque ahora estamos conforme al Espíritu. En el versículo 5, las cosas de la carne ya las vimos y las cosas del Espíritu, ¿cuáles son? Mis hermanos, debemos de ver que el Espíritu Santo nos ayuda en todo, en todo, en todo, en todo. No es por partes, mis hermanos. Si estamos en Dios, Él nos ayuda en la aflicción, Él nos ayuda en la tormenta, Él nos ayuda en la debilidad. Espíritu Santo de Dios. Leamos Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué importante, mis hermanos. Conforme a la voluntad de Dios, Espíritu Santo intercede por nosotros. Vemos que Pablo va 3 veces a pedirle al Señor, a Dios. El Espíritu Santo pide conforme a la voluntad de Dios. Padre, si no es tu voluntad, no quites el aguijón. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que Él se perfecciona en nuestra debilidad. Él, Dios. No es que nosotros nos perfeccionamos, Él se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando somos débiles, y es que sí lo somos, como ya dije, no somos superhombres, y no sabemos exactamente lo que hemos de orar,
Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda, mis hermanos, intercediendo por nosotros. Cuando la palabra habla aquí de gemidos indecibles, esta ayuda del Espíritu puede incluir como el orar con el don espiritual de las lenguas, como lo dice Corintios 14:2 y 14:15. Pero ciertamente, mis hermanos, no es limitada a orar en una lengua extraña. La idea aquí es simplemente el comunicar algo que nosotros no somos aptos para expresar. Estos gemidos dentro de nosotros no se pueden articular, sin la obra intercesora del Espíritu Santo. Mis hermanos, por supuesto, es el propósito del don de lenguas permitirnos comunicarnos con Dios de una manera que no es limitada a nuestro propio conocimiento o habilidad de articular nuestro corazón ante Dios. El propósito de las lenguas no es probar que estamos llenos del Espíritu o que somos especialmente espirituales. Conforme a la voluntad de Dios, la ayuda del Espíritu Santo en la intersección es perfecta porque Él escudriña los corazones de aquellos que Él ayuda y pueden guiar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Cuando nos acercamos a Dios y decimos acercamos de una forma, ¿verdad? Sabemos que Dios está en todos lugares. La forma de decir, su palabra dice que cuando venimos contritos y humillados, mis hermanos, Él no nos rechaza. Él no rechaza a un corazón que se humilla, a los humildes no rechaza, pero debemos de entender que al soberbio el Señor rechaza. Y soberbio no pensemos de que es alguien que siempre es soberbio en muchas cosas. Podríamos nosotros tener un poco de soberbia en algunas cosas. Es necesario identificarlas antes de acercarnos a Dios. Y si nos humillamos, la soberbia desaparece. ¿Por qué? Porque nos hemos humillado delante del Señor. Su palabra nos dice de que Él no rechaza nuestras oraciones, de que su oído está atento a sus hijos, a los que guardan su palabra, a los que guardan sus mandamientos, a los que guardan, mis hermanos, sus preceptos, a los que guardan su ley. Jesucristo nos deja claro y nos dice, si me aman, en Juan 14, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos. Entonces, una de las cosas que nos hace ver que sí somos cristianos es que guardamos sus mandamientos, que el Espíritu Santo produce el fruto en nosotros y que el Espíritu es mayor que la carne y la carne debe de sujetarse al Espíritu, porque el Espíritu Santo es Dios. Hermanos, cuando conocemos estas cosas y entendemos ahora la Santa Trinidad y le damos el lugar que el Espíritu Santo debe de tener, podemos acercarnos confiadamente, orar al Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a toda verdad. Él nos enseña las Escrituras. Él nos sustenta cada día. Sin Él, mis hermanos, no podríamos hacer las cosas que hacemos. Grande es nuestro Dios y poderoso, que nuestro corazón debería ser más sencillo cada día, más humilde. Deberíamos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a que nosotros podamos menguar y que tú puedas crecer en nosotros. Es necesario, mis hermanos. Debemos cada día orar con entendimiento de las Escrituras. No podemos orar sin las Escrituras. No podemos. Debemos de orar a través de las Escrituras.
Vamos a conocer la voluntad de Dios a través de las Escrituras. Vamos a conocer a Dios por medio de las Escrituras, al Hijo en la redención por medio de las Escrituras, al Espíritu Santo por medio de las Escrituras que han sido inspiradas por Él. Y qué fácil que las tenemos hoy al alcance de nuestras manos. Y podemos disfrutar y deleitarnos en su verdad. Así que le pido en esta hora que incline su rostro y oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este día, Padre, donde podemos ver, Señor, tu grandeza, Padre. Podemos ver, Padre, tu poder, Señor, de que tú, Padre, sigues salvando, Señor, a los pecadores, Padre, aquellos que se arrepienten genuinamente con un corazón contrito y humillado delante de ti. Tú no rechazas, Señor, a tales corazones. Pero es necesario que el hombre comprenda y entienda de que sin ti, Señor, de que sin Cristo Jesús, sin la obra del Espíritu Santo, no podemos acercarnos a ti. No podemos presentarnos delante de ti sin Cristo, pues Cristo, Él es nuestro mediador contigo. Necesario que podamos ver, Señor, que Cristo ha pagado en esa cruz por nuestros pecados. Es necesario ver de que tú has puesto la obra, Señor. Cristo la ha traído a nosotros, el Espíritu Santo la ha ejecutado. Señor, grande eres tú. Grande, Señor, es muchos misterios que nuestra mente finita a veces no puede entender. Pero gracias, Señor, por lo que nos das por medio de tu palabra, Señor, donde podemos entender algunas cosas, Padre, y darte la gloria a ti. Gracias, Padre, porque nos permites, Señor, estar aquí. Y te pedimos, Padre, que cada día nuestro anhelo sea darte la gloria a ti. Que nuestro anhelo sea adorarte a ti. Que nuestro anhelo sea estar, Señor, cada día cerca de ti, Señor. Pues sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros, tu presencia está con nosotros. Y gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Gracias porque nos has dado al ayudador. Gracias porque el Espíritu Santo nos da las fuerzas para poder buscarte cada día. Es necesario que nosotros también, Señor, seamos hombres responsables delante de ti, Señor. Y anhelemos cada día el poder mortificar nuestra carne, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos.